Buenas noches, queridos alumnos. Empezamos a, empezamos a trabajar, por favor, porque ya estamos un poquito atrasados. Bueno, está casi el 50% de todos. Así que arrancamos con este tema de deuda tributaria. Anoche estábamos viendo el tema de la declaración de importación. En ese caso hemos visto una DIM. Y obviamente hemos analizado lo que es la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago en aduanas. Hemos diferenciado esos dos elementos. Ambos generan este nacimiento del hecho imponible en el tema aduanero. Vale decir que a partir de ese momento se genera la obligación del pago de los tributos aduaneros, ¿sí? Por lo general se da un plazo de 3 días para el pago de los tributos. A veces técnicamente se conoce ese momento como el momento de la validación de la declaración. Ya en el DIN ya le estamos dando un mejor enfoque normativo y estamos diciendo que es el momento del registro de la declaración de importación. Pero a partir de ese momento importante y vital es el que se genera la obligación tributaria aduanera y por lo cual se empieza a contar el plazo de pago, que como les decía, por lo general es de 3 días, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos el pago? ¿Qué pasa cuando nosotros no pagamos los tributos en los 3 días? Se genera un concepto que lo vamos a denominar deuda tributaria, ¿ok? Deuda tributaria. Esta deuda tributaria, ¿sí?, es la que va a originar el pago de accesorios, como es el mantenimiento de valor y los intereses, al monto del tributo, ¿sí? Por lo tanto, este concepto que ha sido modificado no tan recientemente, al 2016 hemos tenido una modificación en la que me ha tocado participar para modificar la ley, el código tributario, específicamente en lo que se refiere a la deuda tributaria. Y hemos cambiado el enfoque del cálculo de los intereses. Entonces, lo que van a ver esta noche es algo que ya la aduana está aplicando al Servicio de Impuestos Nacionales y las honorables alcaldías municipales, debido a que los tres son considerados administraciones tributarias, ¿ok? Entonces, los conceptos que vamos a ver se aplican en las tres administraciones. ¿Qué es la deuda tributaria? El concepto no ha cambiado mucho, ¿sí? El Código Tributario establece en el artículo 47, este artículo es súper interesante, súper importante, el artículo 47 establece que la deuda tributaria es el importe que debe pagar el contribuyente una vez vencido el plazo de cumplimiento para la obligación tributaria. Se ha aclarado un poquito más este concepto en la ley 812. La ley 812 es la que modifica esta ley que modifica el artículo 47. Establece que la deuda tributaria es el impuesto omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda, ¿sí?, que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria. Y se agrega algo más, que este acto del pago no implica una intervención directa de la administración tributaria, ¿no? Porque ya se entiende que el contribuyente ya va a pagar su deuda tributaria vencido el plazo. Por lo tanto, dentro de nuestro código tributario es una de las únicas fórmulas que existen, el cálculo de la deuda tributaria. Y lo definíamos, antes lo definíamos de esta manera, ¿ok? No se me asusten. Vamos a entender cómo funcionan todas estas fórmulas. Decíamos que el tributo siempre debería estar expresado en unidades de fomento a la vivienda y lo multiplicamos por 1
más la tasa de interés entre 360 días, elevábamos a la cantidad de días que se había trazado el contribuyente, más una famosa M. La famosa M es los deberes formales y las sanciones por omisión de pago. Que también lo vamos a ver ahora, ¿sí? Que van a ver y van a entender a qué se refieren este tipo de sanciones. Sin embargo, teníamos ciertos problemas utilizando esta forma. Por ejemplo, uno de los problemas recurrentes era la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés, la norma establecía que era una tasa de interés compuesta, ¿no? Porque en el Estado cobramos interés compuesto. Vamos a ver cuál es la diferencia con el simple. Pero una tasa de interés activa promedio en operaciones en UFBs, ¿no? Que emitía el Banco Central de Bolivia y se le tenía que agregar 3 puntos, ¿ok? Y se debía calcular un día antes de la fecha de pago. Por decirles algo, la tasa de interés ayer era 3%, más 3 puntos, cobrábamos 6%. La tasa salía 13%, más 3 puntos, cobrábamos 16%. O la tasa salía 0, pero más 3 puntos, cobrábamos 3%. Entonces, había contribuyentes que yo le liquidaba la deuda, le decía, usted tiene que pagar 15,000 bolivianos, pero resulta que no pagaba y al día siguiente quería que le vuelva a liquidar su deuda y le salía 18,000. Y me decía, oiga, pero licenciado, ¿por qué me está subiendo tanto en un día? ¿No? Es que le digo, pero lastimosamente la tasa de interés hoy es 18%, más 3 puntos es de 21%, y ayer yo le liquidé con una tasa del 8%. Por eso es la diferencia. O ocurrió al revés. Venía un día después y me decía, oiga, pero usted me liquidó 12,000, ahora tengo que pagar 9,000, ¿qué pasó? Ah, claro, la tasa de interés había bajado y por eso es que teníamos que calcular de esa manera. Entonces, no era una tasa de interés uniforme y obviamente eso distorsionaba absolutamente toda la deuda, ¿ok? Y la M, si bien las sanciones se deben sumar, se deben aplicar, eso lo vamos a ver también cuando veamos control aduanero, no necesariamente forma parte de lo que es la deuda tributaria. Erróneamente el código lo juntó este proceso, si bien la sanción se debe pagar, pero no conjuntamente con la deuda tributaria, y eso se ha aclarado en esta ley 812. Y lo que hemos modificado es que la deuda tributaria sea básicamente el impuesto en UFBs más el interés, ¿sí? Interés que va a ser igual a un interés tomando en cuenta el tributo en UFBs, más 1 en una tasa de interés que ya le hemos cambiado. Fíjense, ahora es una tasa de interés fija, ¿ok? Y obviamente se va a computar la cantidad de días que se ha trazado el contribuyente, menos 1, ¿ok? Entonces, haremos algunas consideraciones y preguntas, ¿ok? Mi querida Katia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lick. ¿Cómo estás? Katia, ¿qué es, en tus palabras, términos, en lo que entiendas, qué son las unidades de fomento a la vivienda? Creo que es un tipo de cambio, más o menos un tipo de moneda con el que se manejan para cobrar los tributos, ¿verdad? Ok, un tipo de cambio, un tipo de moneda, muy interesante. Teniendo en cuenta eso, Talía, ¿tienes 20 UFBs en tu cartera ahorita? Yo supongo que sí. ¿Tienes? Mostranos, porfa, yo también tengo curiosidad de ver. ¿O tienes No, 50 mentira, así UFBs? en físico no, así en físico no, pero le respondí suponiendo que tal vez el dinero de los bolivianos también se le puede interpretar como FBs. Ok, interesante. Entonces, no es un tipo de cambio, no es una moneda. Entonces, le llamaremos, para afinar lo que nos decía Katia, lo afinaremos y diremos que es un valor referencial. ¿Ok? Las unidades de fomento a la vivienda, queridos alumnos, es un valor referencial del boliviano que mantiene su valor.
Si bien, como nos decía Talía, puede ser que en su cartera haya 20 UFBs, claro, con la equivalencia, ¿no? Pero no veamos la UFB como un tipo de cambio o como un... No, perdón, no como un tipo de cambio, sino como una moneda. Sí, obviamente es un tipo de cambio que nos da la indexación del valor del boliviano frente a la inflación. ¿Ok? En ese sentido, ¿sí? María Lourdes, ¿sobre qué base se calcula las unidades de fomento a la vivienda? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo estás, María Lourdes? Bien, licenciado. Qué bien. Dime, por favor, ¿sobre qué base se calculan las UFBs? Sobre el tipo de cambio, ¿podría ser? ¿Tipo de cambio de qué? La verdad es que no tengo mucho conocimiento, Por no podría dólar. decirle. Ojo, Sobre por el si tipo de acaso, cambio del todo dólar. el tiempo, si nos agarra y nos dice, usted debe 20 UFBs, se le va a calcular 100 UFBs, pero pucha, ¿qué son las UFBs? ¿Sobre qué base se calculan? Sobre la base de los índices de precio al consumidor. ¿Ok? La base de los índices de precio al consumidor y lo calcula el Banco Central de Bolivia. Cada 10 de cada mes, el Banco Central calcula el tipo de cambio de UFB. ¿Ok? No se van a olvidar nunca. O sea, nosotros tenemos tipos de cambio de UFB, por ejemplo, hasta el 10 de julio. A ver. A ver. Ahí está el Banco Central. ¿Sí? Muy bien. Voy a entrar a información económica. Perfecto. Y voy a entrar a unidades de fomento a la vivienda. Y me va a dar, por ejemplo, el tipo de cambio de hoy. María Lourdes, ¿cuánto es? 2,36 o cómo es lo que se lee, licenciado. O 2.000 o 2 millones. 2.36. 36. 618. O sea, si una unidad de fomento a la vivienda Vale equivale a 2.36. 2,36818 de boliviano. Y si busco acá y le digo, dame la información reciente de la UFB, ¿hasta cuándo tengo, Talía? ¿10 de julio? Hasta el 10 de julio. Y lo pueden bajar en Excel, lo pueden bajar en otro tipo de lenguaje para que puedan meterlo a sus sistemas y puedan calcular deuda tributaria. ¿Ok? Entonces, ahí está cómo se parametriza este tema. Y utilizamos 5 decimales. ¿Ok? 5 decimales es como se van calculando las unidades de fomento a la vivienda. Entonces, la unidad de fomento a la vivienda es lo que va a dar el valor. Entonces, cuando decimos el tributo emitido en UFBs, entonces automáticamente ya estamos generando un mantenimiento de valor al boliviano. De los bolivianos que tú tenías que pagar tus tributos de importación, le vamos generando lo que se llama el mantenimiento de valor. ¿Ok? ¿Claro? Perfecto. Habíamos hablado de un interés fijo, ¿sí? ¿Será posible? Talía, ¿tienes tu calculadora cerca o tu celular calculadora?
Sí, Lice. Perfecto. Me van a ayudar. ¿Me vas a ayudar, por favor? Vamos a establecer 3 reglas, ¿ok? Del interés. Y si lo practican esas reglas, van a calcular el interés a veces sin ver, ¿sí? Y es bien interesante esa parte. La norma, la ley 812, nos dice, esta nueva ley ha salido con una filosofía, ¿sí? La filosofía es de poder ayudar a los contribuyentes que quieran pagar su deuda tributaria lo más pronto posible, ¿sí? Porque se entiende que si el contribuyente tarda mucho en pagar, ¿es por qué? Porque impugnado, porque no le ha gustado la deuda, por hacer un tema de agarrar un abogado chicanero y que lo mande a juicio mucho tiempo, y al final lo único que está haciendo el contribuyente es perjudicarse. Entonces, ¿qué tal si premiamos, qué tal si ayudamos a los contribuyentes que nos quieren pagar rápido? Entonces, ¿cómo los vamos a ayudar? Los vamos a ayudar de la siguiente manera, dándole una tasa de interés chiquita, ¿ok? Entonces, la norma dice que se va a cobrar el 4% de interés anual, ¿sí? Desde el día siguiente de vencido el plazo hasta el último día del 4º año de la deuda tributaria. Y eso se va a considerar nuestra N1. Entonces, en esta primer intervalo de deuda, si mi deuda no es mayor a los 4 años, ¿sí? Me van a cobrar un interés del 4%. Talía, si tú multiplicas 365 días que tiene un año por 4 años, ¿cuántos días te da? 1460. Vamos a poner entonces esta primera regla que nos ha dicho Talía acá. Entonces, si yo no me atraso más de 1460 días, entonces quiere decir que me van a cobrar un interés del 4%. Pero si mi deuda se extiende, y dice, miren la norma, a partir del primer día del 5º año y hasta el último día del 7º año, la N2, o sea, el año 5º, 6º y 7º, por 3 años, si yo me paso de los 4%, me van a calcular un interés del 6%. 3 años, 5º, 6º y 7º. El año 5º, 6º y 7º son 3. 3 por 365, Talía. 1095. 1095 días que tenemos en este segundo tramo. O sea, he avanzado el primer tramo. Ok, me he pasado el segundo tramo. Mi deuda no sobrepasa esos 3 años, me van a cobrar el 6%. ¿Sí? Pero ¿puede haber una deuda que sea más? Sí. La norma dice, la persona que se atrase más del 8º año, o sea, a partir del primer día del 8º año y hasta donde alcance pagar, o sea, donde quiera pagar su deuda, si la deuda es antigua, se va a cobrar un interés del 10%. ¿Ok? Un interés del 10%. Ese interés del 10%, obviamente no sabemos cuánto tiempo va a ser. Pero ojo, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Todos los contribuyentes tienen el derecho a retrasarse 4 años con un interés del 4%. Si el contribuyente se sigue atrasando solo a partir del primer día del 5º año hasta el último día del 7º año, le voy a cobrar 6%. Y si el contribuyente ha sobrepasado esa barrera a partir del primer día del 8º año, le voy a cobrar un interés del 10%. Todos tienen derecho a estos tramos de intereses. Entonces, no es que si yo estoy con una deuda acá, me van a cobrar solo 10% porque me pasé. No. Yo tengo mi derecho, aunque mi deuda sea muy antigua, tengo mi derecho
de que me cobren los primeros 4 años al 4, año quinto, sexto y séptimo al 6, y a partir del octavo año me cobran al 10. Entonces, eso se ha llamado los tramos de intereses, mis queridos alumnos, o el famoso trameaje de intereses. ¿Sí? ¿Sí? Querida Lisette, que estás ahí sin micrófono, ¿entendido? Sí, licenciado, ahora sí estoy con Con micrófono, genial. Muy bien. Adriana, ¿me estás escuchando? Sí, buenas noches, Lisa. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? Sí, De los tramos, perfecto. María Lourdes, ¿cómo estás tú? ¿Quedó Sí, claro? entendí, licenciado. Mi querido y valiente Yamil, el único varoncito en esta clase. ¿Cómo estás? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿quedó claro? Sí, licenciado. Perfecto, señores. Entonces, esa es la gran variación que hemos hecho. Italia nos ha dicho, este primer tramo vale aproximadamente 1095 días. Ay, perdón. Este primer tramo... 1460 era antes. 1460, perfecto. Vamos a borrar esta parte. 1460. Talía nos ha dicho que este segundo tramo vale 1095 días. ¿Sí? ¿Y este cuánto valdrá? Sí, solo sí. A ver, sumámelo, Talía. 1460 más 1095. 2.555. O sea, si mi deuda supera los 2.555, Sí, sí, licenciado. 55 días, entonces el tema del interés se activa al 10%. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me muestra una deuda de 300 días? Ah, está en el primer tramo. ¿Alguien me muestra una deuda de 1.600 días? Ah, digo un cachito. Aquí hay 1.460, le resto el saldo, queda aquí. ¿Sobrepasa los 1.095? No, entonces queda en el segundo tramo. Si alguien me dice, debo 3.000 días de deuda, ah, entonces superó el primero, superó el segundo y está en este punto. ¿Ok? Eso lo vamos a medir, eso lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para calcular la deuda tributaria? Necesitamos una fecha de vencimiento, necesitamos una fecha de pago, necesitamos un tipo de cambio de la fecha de vencimiento, cuánto era el tipo de cambio en el momento que tenía que pagar el contribuyente y cuándo es el tipo de cambio de la fecha que va a pagar. ¿Cuántos días se atrasó el contribuyente? Una tasa de interés. Perfecto. Tenemos un ejemplo. Aquí hay una declaración de importación, la 2018, 701, 1234. Con lo que hemos aprendido, querido Yamil, la 701, ¿de qué departamento será? De Bolivia. O Adriana. O Katia. Santa Cruz. Santa Cruz, porque el 7 es Santa Cruz. Este es de Santa Cruz. Muy bien, perfecto. Entonces es una de Santa Cruz, es una aduana interior. Perfecto. El contribuyente debía 12.559 bolivianos, ¿no? Y esa declaración la registró, la validó el 5 de noviembre del 2018, ¿ok? El 5 de noviembre del 2018, aquí tengo mi calendario. El 5 de noviembre del 2018 era lunes. Entonces, si les digo son 3 días, entonces es martes, miércoles, jueves. El 8 de noviembre se ha perfeccionado la obligación tributaria. Busco el tipo de cambio del 8 de noviembre y me da 2.28635. Copio con los 5 decimales. El 26 de abril del 2021, que es la fecha supuestamente de este ejemplo que va a pagar,
es 2.36536. Entre esta fecha y esta fecha, yo digo, ha pasado 900 días, ¿sí? 900 días, Talía, ¿está en tu primer rango, en tu segundo o en tu tercero? En el primero, Lisa. El primero, porque tu primero, ¿cuánto mide tu primero? 1064, ¿cómo era? 1000. 1460. 1400. 1460. Entonces, por eso ya digo, automáticamente 4%. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasos tenemos que seguir para calcular la deuda? Primero, calcular cuántos días se ha atrasado el contribuyente. Segundo, ¿sí? Convertir en UFBs el tributo emitido en bolivianos. Claro, porque si vamos a someter todo el proceso de UFBs en bolivianos. Utilizamos la fórmula del código, que vamos a usarlo. Y como cuarto punto, vamos a, como todo esto lo vamos a calcular un UFBs, y ya nos han dicho, Talía nos ha dicho que no tiene esa cantidad de UFBs en su cartera, pero tiene el equivalente. Entonces convertimos en bolivianos, utilizando el tipo de cambio de la fecha de pago, lo que nos dé la fórmula en UFBs. ¿Ok? Elementos importantes, interesantes, que nosotros vamos a analizar dentro de lo que es la deuda tributaria, es nuestro código, siempre nuestro código tributario. Voy a colocar en el material el código tributario, ¿sí? Y adicionalmente lo que es nuestra Ley General de Aduanas en PDF, tanto la ley como el reglamento. Pero seguro que lo tienen, pero yo tengo el actualizado que siempre saca la aduana. ¿Tienen ese? ¿Y a mí les dieron ese o no lo tienen? El código tributario sí creo que nos proporcionaron en una unidad. Perfecto. El actualizado al 2021. Ay, Cuidado leyendo. No creo, Liz. Creo que ¿No? no era del 2021. Perfecto. La Ley General de Aduanas al 2020. ¿Sí o no? Bueno, les voy a pasar esa información para que ustedes la tengan. Vamos a analizar un artículo del código que es un artículo muy interesante, que se llama, es el artículo 4 de la ley 2492 del Código Tributario, que establece los plazos y términos, ¿ok? Y dice, los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán de la siguiente manera, dice. Muy bien. Adriana, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, con el número 2. María Lourdes, tal vez me puedes ayudar tú. Los plazos en días que determine este código cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se extenderá siempre referidos a días hábiles administrativos, en tanto no excedan de 10 días y siendo más excesos, se computarán por días corridos. Ok. Entonces, la norma nos dice, cuando los plazos sean menores a 10 días, se cuentan solo días hábiles administrativos. Y cuando son más de 10, se cuentan días corridos. ¿Ok? Pero ¿a qué llamamos días hábiles administrativos? Leeremos el 3, por favor, Yamil. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento.
Perfecto. ¿Se entienden por días? El siguiente, primero entonces, otro factor importante, los plazos siempre se computan a partir del día siguiente, ¿ok? De la fecha que establezca la norma. Siempre días al día siguiente hábil. Entonces, si el plazo se me acaba un viernes, perdón, si yo hago un registro de una DUI un viernes y tengo que contar a partir del primer día hábil, el primer día hábil es el lunes. ¿Ok? El primer hábil es el lunes. En cualquier caso, dice la norma, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. Entonces, si mi plazo vence en sábado, automáticamente se prorroga al lunes. ¿Ok? Automáticamente se prorroga al lunes. El 4, por favor, que es un tema interesante. Si me lo puedes leer, Madaí, por favor. Licenciado, buenas noches. Hola. Dice, va a disculpar, no tengo muy buena señal. Dice, No. se entiende por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones. Por consiguiente, los plazos que vencieron en día inhábil para la administración tributaria se entenderá prorrogados hasta el día hábil siguiente. En el cómputo de plazos y términos previstos en este código no surte efecto el término de la distancia. Este último, por si acaso ha sido derogado, ya no, o sea, si realmente tú no puedes llegar o no puedes cumplir un plazo y tú demuestras que el término de la distancia es importante, no se tiene prorrogado, no hay problema, ¿ok? Pero básicamente lo más importante de este artículo es que se entiende por días hábiles los que la administración tributaria cumple sus funciones. ¿Ok? Perfecto. A ver, entonces, ustedes que ya han visto el tema de importaciones, ¿qué tipos de aduana existen? ¿Ya has vuelto, Adriana? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, o sea, siempre estuve, solo que había estado leyendo con el micrófono apagado. Sí, a veces nos pasa. Ay, no, una vergüenza. No, tranquila. Adriana, a ver, cuéntanos, ¿qué tipos de aduanas existen? Que también hemos repasado el día lunes un poco, ¿no? Ay, El martes, perdón. ¿Qué tipos de aduanas existen? las aduanas Las que te interiores. acuerdas. ¿Las aduanas interiores o no? Ay, no me acuerdo más. Ok, las otras aduanas, las que más usamos, son las que están en la frontera. ¿Frontera? Claro. Entonces, a ver, ¿te acuerdas? Yamil, algunas aduanas de frontera, a ver, cuéntame. Los nombres, no me... ¿Tambo Quemado puede ser? Ya, muy bien. Tambo Quemado es una aduana de frontera. Está conectada con Chile. Otra. Pisiga. Pisiga, Madaí. Muy bien. Pisiga es otra aduana de frontera. Más. A ver, ayúdanos también, Talía. La Quiaca, dicen, Villazón. Quiaca, Villazón es otra aduana de frontera, ya Potosí, muy bien. Las dos primeras eran Oruro. Dicen, ¿podría ser el Desaguadero o...? Muy bien, No. Desaguadero, aduana de La Paz, colindante con Perú. Más. Ya hemos hecho La Paz, hemos hecho Oruro. Una compañera ya ha dicho Potosí, perfecto. Charaña, igual La Paz. Vámonos por Tarija. Yacuiba. Yacuiba y Bermejo. Bermejo, Katia, muy bien.
Después vámonos por Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos Puerto Suárez. Tenemos San Matías. Puerto Bush también. El Puerto Bush, que está también el Puerto Jennifer. Vámonos por Cobija. Sí, tenemos la administración Cobija. Después tenemos en el Beni Guayanamerín, ¿no? Y tenemos aduanas bien extrañas en frontera, por ejemplo, la aduana Itocajones, ¿sí? Que es una aduana bien complicada porque está muy, muy lejos, está en Potosí. Tenemos Cañada Oruro, que está en Tarija. Se pese que dice Cañada Oruro. Y bueno, otras aduanas especializadas también. Tenemos las aduanas de zonas francas, tenemos las aduanas de aeropuerto, ¿ok? Pero hay una característica muy interesante con las aduanas de frontera. ¿Cuál es esa característica, Talía? ¿Podría ser más específico, Lice? Es que características como cuál, digamos. Por ejemplo, tú vas a la aduana interior Cochabamba, ¿cierto? O haces tus trámites por ahí. Vas un sábado, ¿está abierto? ¿Cómo? ¿El sábado está abierto la aduana? No. No, ahora sí. Si vas a Desaguadero. No sé, no creo, no debe, no sé si funciona o no los fines de semana. Todos los días funciona. Si vas a Tambo Quemado, siempre va a haber. ¿Por qué? Porque el flujo del comercio exterior nunca para en frontera. Nunca para. Entonces, la característica interesante es que en las aduanas de frontera todos los días se trabaja. Y se hacen turnos, ¿ok? Se hacen turnos. Por ejemplo, en Pisiga se hace el turno de 10-5. Trabajas 10 días continuos y descansas 5. Y entra otro grupo. Porque nunca puede parar. En Tambo trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días. Todos los días. ¿Ok? Alguien me decía Villazón, igual. Se trabaja mientras las dos aduanas están abiertas, la aduana argentina y la aduana boliviana. Entonces, a ver, volvemos a ver este numeral cuarto y hay un tema interesante que dice, se entienden por momentos y días hábiles aquellos en que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones. Entonces, digamos, vamos a poner el ejemplo, hoy día es jueves 24 de junio. Hoy es jueves 24 de junio. ¿Dónde está mi calendario? Aquí está. 24 de junio. Hoy día es jueves. Y valido una declaración de importación, registro una declaración de importación, me aceptan una declaración de importación y me dan 3 días. Hoy, 24 de junio. Y vamos a suponer que estamos en la aduana interior Sucre. Una aduana que está en la ciudad. Que solo trabaja de lunes a viernes. Por eso le preguntaba a Talía, ¿el sábado está abierto? Y Talía me dice, no está abierto. Entonces, contemos. Jueves, hoy día hecho. ¿Cuándo empiezo a contar? Mañana. Así dice la norma, ¿no ve? Los plazos empiezan a contar al día hábil siguiente. Mañana es hábil, mañana es viernes. ¿Es hábil? Sí, ¿no ve? ¿Sí? Viernes 1. ¿Cuál sería el 2? Lunes. Lunes. Lunes es 28. 3, 2. Y martes es 29. Entonces, el tercer día de esta declaración es el 29 de junio del 2021. Vuelvo a decir el ejemplo. Yo valido hoy día, jueves 24,
Empiezo a contar desde mañana, que es 25, sábado, domingo no son hábiles, voy al lunes 28 y el día 29 es mi tercer día. O sea, hasta el 29 de junio tengo para pagar mi declaración de importación que hoy día he validado. ¿Vale? Perfecto. Ahora vamos a suponer que estamos en Charaña, frontera. Trabajamos 10 días adentro, 5 afuera. La aduana funciona todos los días. Hoy día valido la declaración de importación. A ver, querido Yamil, ¿cuándo vencería el tercer día? ¿Puedo volver a repetir, Lice, por favor? Hoy día valido la declaración. Estoy en Charaña. Todos los días funciona Charaña. ¿Cuál es el primer día para contar? Mañana, 25. Mañana. Ok. ¿Cuándo vence esta declaración si solo tiene 3 días? El martes. Tú dices el martes 29 de junio, igualito que en la otra que habíamos dicho de Interior Sucre. Pese a que la aduana funciona todos los días. El domingo sería si trabaja todos los días. Si trabaja todos los días sería domingo, dice. 27. ¿Qué dices, Katia? ¿El 27 o el 29? En el segundo caso, el domingo 27. El domingo 27, dice Katia. María Lourdes, ¿qué dices tú? ¿El 27 o el 29? El domingo 27 porque El está domingo cumpliendo 27. lo que dice, los días que cumple sus funciones, ¿no? Todos los días están Muy trabajando. bien, perfecto. 3. ¿Qué dices tú, Talía? Lice, no le entendí una cosa. Cuando dice la administración tributaria, esas trabajan entonces igual todos los días. La administración de aduana, hay ciertas administraciones de aduana que funcionan todos los días. Ciertas, ¿no? Ah, ya, entonces sí estoy de acuerdo con mis compañeros. 27. Unánime 27. Voy a alguien que dice 20. Sí, licenciado, 20. Nadie dice 29. 27. Chicos, ¿me escuchan bien? Me estoy viendo un poco friseado. ¿Estoy bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, se escucha bien, Lick. Sí, perfecto, ok. Bueno, nadie ha dicho 29. Yo digo 29. Y me van a decir, pero a ver, lea. Dice aquí, y lo he resaltado aquí, cumple sus funciones. Y Talía algo un poquito estaba medio que dudando, porque decía, ¿la administración tributaria o la administración de aduana? Sí, Lice. Entonces, aquí dice, señores, la aduana, el código dice, la administración tributaria. Entonces, quiere decir que si la presidenta, el directorio, fiscalización, normas, jurídica, todas las instancias de la aduana central, funciona la IT, funciona el Banco Unión, aunque sí funciona el Banco Unión, funcionan todas las gerencias, todas las administraciones, ahí sí se considera día hábil administrativo. Una cosa es que las administraciones de aduana prestan sus servicios aduaneros de despacho, pero no quiere decir que los plazos perentorios tengan que regirse a que la administración de aduana le contemos sábados y domingos. Todos los contribuyentes tienen un principio de trato que desde la Constitución nos piden que tengamos. Se llama el principio de la generalidad. O sea, vale decir que todos los contribuyentes son iguales ante la ley. No importa entonces si he hecho el despacho en Pisiga o lo he hecho el despacho en Aduana Interior Cochabamba o en Aeropuerto Sucre o en Aeropuerto, Santa Cruz. Los días y plazos deben ser los mismos.
Lo único que respetamos, mis queridos alumnos, lo único que respetamos es cuando la administración tiene un feriado nacional. Por ejemplo, Santa Cruz. El 24 de septiembre en Santa Cruz, la aduana no trabaja. Pero ojo, el 24 de septiembre los de La Paz sí trabajamos. El 16 de julio no trabajamos, pero el 16 de julio en Cochabamba sí trabajan. ¿Me entienden? Entonces se parametrizan solamente feriados nacionales y departamentales. Solo se respetan esos. ¿Ok? Este cambio lo hemos planteado en la gestión 2015. Imagínense cuántos años la aduana ha trabajado re mal porque decía eso. Habían compañeros que pensaban que debían contar sábados y domingos, lo más falso. La administración tributaria tiene que trabajar completita para que sea válido. Solo una vez en muchos años pasó esto y lo hizo Impuestos Nacionales porque el presidente obligó a todita la administración tributaria que trabaje un sábado porque vencía el tema del perdonazo. Grave error de ese caballerito, grave error. ¿Por qué? Porque incluso habían plazos de vistas de cargo, resoluciones determinativas que lastimosamente estaban concluyendo y justamente se les amplió un plazo donde ya no podían presentar descargos. Bien complicado. Entonces, para evitarnos todas esos pormenores, es mejor de cumplir con lo que dice la ley, que sean días hábiles administrativos donde toda la aduana trabaja. ¿Ok? Si bien podemos tener operaciones aduaneras, no quiere decir que sea un día hábil. Y con eso garantizamos el principio de generalidad. ¿Entendido, mis queridos alumnos? Sí, Lice, creo Dicho que sí. Ok, perfecto. Ahora, se ha hecho todo, o sea, es un carnaval lo que nos ha pasado el año pasado, porque todos los plazos, absolutamente todos los plazos que han pasado el año pasado, se han recorrido, todos los plazos. Lastimosamente, desde el 17 de marzo, que se decreta una emergencia sanitaria nacional por el tema del COVID, a nivel mundial, ni siquiera en Bolivia, nada más a nivel mundial, ya se tomaron las previsiones, se alargaron los plazos, absolutamente todos los plazos, se dio todos los plazos al contribuyente para que él pueda pagar y no se le acumulen estas deudas, ¿no? Esos plazos han terminado y al 31 de diciembre realmente ha sido un carnaval de plazos porque Oruro tenía su cuarentena todavía rígida, Santa Cruz también, La Paz ya estaba funcionando, Cochabamba estaba funcionando, pero no Sucre. Entonces realmente ha sido un carnaval para nosotros el año pasado de plazos. Sin embargo, ya esta gestión ya es un poco más estable, entonces podemos seguir continuando con lo que dice la ley, días hábiles administrativos. ¿Ok? Dicho esto, calculemos. ¿Ok? Lo primero que vamos a calcular son los días. Hemos dicho ahí 900 días, ¿sí? 900 días. Entonces, hemos dicho que el 8 de noviembre, hasta esa fecha yo tenía para pagar. O sea, validé el 5 y tengo que pagar hasta el 8. Entonces, el 8 es mi último día para el pago. Entonces, digo, a partir del 9 de noviembre del 2018, tengo que calcular mi deuda, ¿no? Entonces, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más 10 días, 28. 29, 30. 22 días han pasado de noviembre. ¿Sí? 22 días han pasado de noviembre. Bien rapidito y atentos, chicos. Bien rapidito. Bien rapidito. Enciendan toditos sus micrófonos. Toditos. Porque me tienen que responder así, ¿ok? Toditos enciendan sus micrófonos. Muy bien. Todos. Madaí, ya está.
María Lourdes, enciende tu micrófono. Quiero que sabes si estás ahí, que excelente. Ya, Adriana, rápido. ¿Cuántos días tiene marzo? 31. 31. Lisette, ¿cuántos días tiene noviembre? Rápido, rápido, rápido. Siguiente. Talía, 30. ¿Cuántos días Talía tiene julio? 31. Rápido, rápido, 31. Yamil, ¿cuántos días tiene abril? Abril. 20. 30. 31, perfecto. Lisette, ¿cuántos días tiene agosto? 31. 31, perfecto. Noviembre, ¿cuántos días tiene? Rápido, 30. rápido, 30, muy bien. Febrero, 28. excelente, chicos. ¿Verdad que son buenos auditores o contadores? ¿Tenemos abogados acá? ¿En el grupo? Sí, yo soy abogada, licenciado. Excelente, También. María. Tú también, Yamil. Uf, me siento protegido. Yo tengo la bendición, después de mucho tiempo, de volver a trabajar en la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional, en Impuestos Nacionales. Cuando yo trabajé ahí, yo trabajaba en la parte jurídica. Entonces, me encanta trabajar con mis queridos abogados porque tienen una interpretación espectacular de la ley y me toca a mí poner la parte práctica. Excelente. Pero van a aprender, mis queridos doctores, van a aprender hoy día a calcular deuda tributaria también. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, de esa manera contamos. Diciembre tiene 31 días. Entonces, contamos los días exactos. ¿Ok? Tengo enero 31, febrero 28, marzo 31 y voy contando todos los días hasta ¿qué día? La norma dice se calculan los días de mora hasta el día de pago inclusive. Entonces, como el contribuyente va a hacer el pago el 26 de abril, incluso acá cuento 26. Hago la sumatoria de todo este proceso y me da los 900 días. ¿Ok? Los 900 días. A ver, sinceramente, Adri, ¿estabas totalmente segura cuando decías 31, 30, 31, sí? Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Perfecto. Y tú, María Lourdes, sean sinceros. Vamos a ver un truquito bien interesante. Dudé un poco, porque como varían, algunos tienen 30. Varían, ¿no es cierto? Algunos tienen 30, María Lourdes, es cierto. Ahora sí, ahora vamos a encender las cámaras. Y solo quiero ver sus manos, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer este tema. Pongan ahí su mano, ¿sí? Como está en la figura, ¿sí? Ahí los quiero ver, por favor. Ya saben el dicho, cuando no prendes la cámara es que estás despeinada. No, entonces van. Obvio, dice. ¿Sí? Sí, Okay. pero ya. Ponemos la mano así, ¿sí? Como está ahí, y le ponemos un puñito, ¿ok? Le ponemos el puñito y hacemos esto. Contamos desde acá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y el mismo julio ponemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos los nudillos son meses que tienen 31 días y los del medio son días que tienen 30. ¿Ok? Nunca más se les va a olvidar así. Ese truquito nos lo enseñan en el primer semestre de contabilidad, pero también en la parte de derecho comercial. Me encanta porque también calculamos ahí intereses, ¿sí? Entonces ya saben, todos los nudillos, meses que tienen 31. Entonces, enero tiene 31, marzo tiene 31, ¿sí? Mayo tiene 31, julio tiene 31 y agosto también, ¿sí? Octubre tiene 31 y diciembre tiene 31. Los demás tienen 30. ¿Quiénes tienen 30? Tienen abril, ¿sí? Junio, noviembre, ¿sí? Tienen días, son meses que tienen 30 días, ¿sí? Pero hay un tema interesante, hay un tema súper interesante. Tenemos el 28, ¿no? El febrero.
terrible. Pero a veces no es 28, ¿no ve? Sí, mi querida Adri, a veces, ¿cuántos días tiene febrero? 29, cuando es bisiesto. 29, cuando es bisiesto. Y Adri, ¿cuándo es bisiesto? Ay, ya no sé. No, ¿cuándo es bisiesto? No todos los años son bisiestos. No, ¿Cada 10 años? Cada 10 años, dicen, no, no sé. no Ay, sabe no sé exactamente. exactamente. Ok. Cada 4. Y algunos me dicen, sí, cada 4. ¿Por qué no seguimos cada 10? La Tierra, chicos, gira en 365 días y 6 horas. Al cabo de 4 años, 4 por 6, se cuenta un día más. Por eso cada 4 años se cuenta un año bisiesto. Y cuando yo explicaba esto antes, claro, mis alumnos siempre decían, ah, qué interesante, he aprendido algo más, ¿no? Hoy es fundamental. ¿Por qué? Por lo que dice la norma. ¿Han visto lo que dice? Dice, a partir del primer día del 5.º año, a partir del primer día del 8.º año, o también la norma dice, hasta el último día del 4.º año, hasta el último día del 7.º año. Entonces, ahora sí, yo calculo mal los días y puedo estar calculando al 6% cuando le correspondía el 4. O peor, le debería calcular al 6, que le he calculado solo al 4. ¿Me entienden? Entonces, ahora la norma es fundamental para ver este tema. Entonces, es muy importante. Entonces, mi querida Thalía, ¿te acuerdas de esto? De tus reglas famosas. ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Vamos a variar un poquito esta Sí, regla, ¿ok? Vamos a variar un poquito esta regla. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el primer tramo no tiene 1460 días. El primer tramo siempre tiene 1461 días. ¿Por qué? Porque siempre te va a caer un año bisiesto. Siempre en el cálculo. Si calculas a 4 años, te va a calcular un día más. Siempre. Y lo vamos a ver con los ejemplos. El 1095 se queda, no hay problema, pero aquí también va a variar por un día va a variar mi cálculo de los 10 años. Y les voy a decir que es 2556 días. ¿Estás de acuerdo, Thalía? sí, Liz. Perfecto. Muy bien. Entonces, la primera regla, ok, ya está, y aquí está demostrado, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a calcular lo demás, ¿sí? Muy bien. No los quiero marear a todos, pues vamos a incluso tener una herramienta que la vamos a poner en la plataforma para que ustedes puedan tener un cálculo y sea bien rapidito, ¿ya? Pero quiero explicarles algunas técnicas que se usan para el tema del cálculo de deuda tributaria. Primero que nada, todos tenemos una calculadora científica gracias a estos aparatitos que tenemos de celular. Siempre me dicen algunos, bueno, lo tengo así, pero entonces tengo que calcular con elevaciones, me dicen. Entonces colocas así tu celular y se vuelve una calculadora científica. Entonces, buenísimo. Pero sigo usando yo mi Casio para el trabajo. ¿Ok? Primero que nada, tenemos un tema muy interesante. Solamente esto, por favor, ¿me ayudas, Thalía, con tu calculadora? Me dijiste que la tenías. Ok, Liz. Perfecto. Dice la segunda regla, convertir en UFBs el tributo en bolivianos. Entonces teníamos 12.559 bolivianos entre el tipo de cambio de la UFB de la fecha de vencimiento, que es 2.28635. ¿Cuánto te sale?
Liz, usted ya lo hizo, es que me complico porque estoy en el celular. Y estoy Estás en viendo. tu celular, ok. Sí. ¿Alguien está con con celular libre? Ya yo lo voy a hacer. 12.559 entre 2.28.635. Sale Y me sale 5.493. 5.493. ¿Con cuánto te sale de decimales, María Lourdes? ¿Con 0.3 como yo? 0.3, Con 0.34 después. Entonces, acá debería colocarle con 0.3. Porque es decimal. ¿Sí? Pero hay una regla. Y esto es lo que me hace renegar a muchísimos compañeros y colegas de la aduana que me sacan sus deudas con decimales. Los quiero matar cuando quiero ver eso. Siempre les llamo la atención. Es que no se debería hacer eso. ¿Por qué? Porque en tributación todos los tributos que pagamos son en números enteros. Nunca usamos decimales. Entonces, la regla de los decimales es la siguiente, la que usamos. Ambas administraciones, impuestos como la aduana, usamos la misma, creo que la alcaldía también. 0.49, 0.50. Cuando el resultado de una división, una multiplicación, una elevación de tributos te dé un resultado de 0.49, no redondeamos, se queda como está. Si supera los 0.50, se redondea el número siguiente. En este caso, María Lourdes ha sacado 5.493 con 0.3. Entonces, como es menor a 0.49, se queda 5.493. Pero en el hipotético caso de que María Lourdes hubiera sacado 5.493 con 93 centavos, entonces esto ya no es 3, esto es 4. ¿Me entienden? Entonces utilizamos esas reglas siempre, ¿ok? Utilizamos la regla del redondeo en cada cálculo que hacemos para que tengamos un tema de números enteros, porque en base a eso se están calculando el tema de la deuda. Adicionalmente, lo que también les quiero compartir como algunos tips de deuda tributaria. Esto lo vamos a borrar para que no. Perfecto. Nunca jamás se utilizan decimales en los cálculos de deuda tributaria, siempre números enteros, ¿ok? Entonces ya al hacer esto, hemos encontrado el primer factor de la deuda tributaria. La deuda tributaria es el tributo de un UFB más el interés. Ya hemos encontrado esto. Perfecto, es 5.493 UFBs. Muchas gracias. Entonces calculamos el interés. El interés es el tributo en UFBs, claro, es 5.493, que es lo que me da la división, por 1 más la tasa de interés entre 360 días. ¿Qué tasa de interés? Del 4%, que es el tema del cálculo que nosotros hemos realizado de los días. Como son menores a 1.461, tengo el 4%. Menos 1, y lo multiplico y me da un interés de 578. Pero básicamente, ¿qué es lo que hago? Si ustedes son curiosos en hacer el cálculo, hagan siempre el 0.04, ¿sí? Lo divido entre 360, me da un chorizo así de 0.001111, le sumo 1 y lo elevo a la ahí ya se bloqueó. Ya está. Perfecto. Lo elevo a, dice 900 días. Y me sale un chorizo así de 1,10, 51, 64, 77. Como dice la norma, lo multiplico esto por 5.493 y me da un importe de 577,67. Entonces, María Lourdes,
577,67. Entonces acá veo otra vez mi regla, es mayor a 0,49, ¿no ve? Entonces le pongo 578, ¿sí? Entonces de esa manera calculo el segundo elemento. Ahora, ¿qué es lo que les quiero también explicar? Les decía, en tributación nosotros calculamos la deuda tributaria sobre un interés compuesto, porque está elevado. ¿Qué quiere decir el interés compuesto? Que los intereses, en pocas palabras, que los intereses se capitalizan. Por eso está elevado. Entonces, tú elevas, entonces tú sabes que el interés va a calcular, va a formar parte de la deuda y va a volver a calcular el interés. Eso, por ejemplo, en el tema de banca está prohibido. En el tema del cálculo de la deuda tributaria está permitido porque el Código Tributario sí lo ha hecho. Entonces, primer consejo, señores, no es buena idea endeudarse ni con la aduana ni con impuestos. ¿Por qué? Porque el interés sale bastante caro. Es bajito, es cierto, pero el interés no es simple, el interés es compuesto. Entonces, lo que hago cuando ya he encontrado los 578, sumo los 5.493 más los 578 y me va a dar 6.071 UFBs. Como dice la norma, la cantidad de deuda tributaria en UFBs lo multiplico por el tipo de cambio de la fecha de pago, que es la fecha que hemos dicho que es abril de 2.36536. Entonces me va a dar una deuda tributaria de 14.360. Vale decir que de los 12.559 que debía el contribuyente, ahora tiene que pagar 14.360. Esto se paga en códigos de conceptos de pago que maneja la aduana nacional, pero esos conceptos de pago separan lo que es deuda tributaria de lo que es impuestos. Igual que en impuestos nacionales, tenemos la boletita 1000 en impuestos nacionales, donde ponemos el tributo, el mantenimiento, el interés. Entonces, esta forma de cálculo que acabamos de ver, mis queridos alumnos, es la deuda tributaria, pero de acuerdo al código tributario, ¿ok? Para poder operativizarlo un poquito más, tenemos que recurrir a ciertas fórmulas. Fórmulas que, por ejemplo, tenemos la del mantenimiento de valor. Si dividimos el tipo de cambio de la UFB de la fecha de pago entre el tipo de cambio de UFB de la fecha de vencimiento, menos 1 por el impuesto emitido, vamos a tener solo el componente mantenimiento de valor. Vamos a conocer con esta fórmula, queridos doctores, cuánto valor, ¿sí?, le estoy agregando al impuesto que he dejado de pagar. Hago el cálculo con los tipos de cambio que tenemos, 2,36536 entre 2,28635 menos 1 por el impuesto en bolivianos. Y me da que el mantenimiento de valor de este tributo es 434. Y acá desprendo una fórmula que se llama TOA, tributo omitido actualizado, que va a ser el resultado del mantenimiento de valor más el tributo omitido. Muy útil esta fórmula, no solamente para calcular el interés, que es lo que vamos a ver a continuación, sino también para calcular la famosa, señores, omisión de pago, que está en el artículo 165 del Código Tributario, ¿sí?, que establece que el contribuyente que no pague o pague de menos la deuda es penalizado con una sanción equivalente al 100%, dice la norma, del tributo omitido actualizado. Muy bien. Pero para cálculo de interés, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Para la siguiente. Aquí el TOA, sumamos el tributo más el mantenimiento y nos da 12.993, que es el tributo omitido actualizado. Calculamos el interés, ¿sí? ¿Qué va a ser el tributo omitido actualizado? Por la fórmula del interés, ¿sí? Perdón, por la fórmula del interés, que es 1 más la tasa de interés entre 360 elevado a la n, menos el mismo tributo omitido actualizado. A este paréntesis lo conocemos como factor de intereses también. La norma lo conoce así como factor de intereses, ¿sí?
reemplazamos valores, o sea, los 12.993 por 1 más la tasa entre 360 elevado a 900 días menos 12.993. ¿Sí? Ya hemos hecho antes ese cálculo y nos sale 1.366 bolivianos. Entonces quiere decir que solo el componente de intereses es 1.366, el componente de mantenimiento era 400 y el tributo emitido. Hago una comparación con estas fórmulas versus el código tributario. El código tributario me da un solo resultado acumulado de 14.360. En cambio, calculando solo el mantenimiento de valor, me da 434. El interés, 1.366. Más el impuesto que dejé de pagar, 12.559, llego a los 14.359. Que hay otra cosa que les quiero explicar con eso. Casi es el mismo resultado, pero en tributación y calculando la deuda tributaria, siempre vamos a tener más 2, menos 2 de rango de diferencia, ¿ok? Entonces no se asusten si impuestos les saca un peso más o un peso menos, no es que están calculando mal, sino que por la cantidad de decimales que usamos en el cálculo, a veces hay esas variaciones de más 2, menos 2, ¿ok? Entonces, esta es la forma de calcular la deuda a un solo tramo. Vale decir que nuestra deuda está en este rango. En este rango. Y si está en este rango, utilizamos la fórmula del código o las fórmulas disgregadas, ¿sí? Para calcular la deuda. ¿Por qué? Porque mi deuda está en el primer tramo. Pero, ¿qué pasaría? Y aquí vamos a empezar a ver cómo empieza a distorsionarse el tema del cálculo y llega a ser un poco más pesado. Cuando la deuda está acá, miren, está en el segundo tramo, ¿sí? Entonces, calculamos con la fórmula del código, tributo más interés, solo que el interés va a ser el interés del primer tramo más el interés del segundo tramo. ¿Ok? Porque hemos dicho que se manejan por tramos. En las fórmulas disgregadas, el mantenimiento de valor y el tributo emitido actualizado son las mismas fórmulas, no varía eso. Pero en el interés igual, tenemos una suerte de calcular el interés en el primer tramo, este primer tramo que es de 4%, más, fíjense acá, más el interés del segundo tramo, ¿sí? Entonces vamos anidando esa información. Tengo un ejemplo acá, una deuda tributaria donde el contribuyente debe 50.000 bolivianos, ¿ya? La fecha de vencimiento es el 22 de abril, la fecha de pago es el 11 de julio, ¿sí? El tipo de cambio de la fecha de vencimiento 1.60, el tipo de cambio de la fecha de pago 2.13. En total se ha atrasado 1.907 días, ¿ok? Entonces, con lo que nos ha dicho Talía, de los 1.907 días, automáticamente le resto mi primer tramo, digo, menos 1.460. Ah, es 447 la diferencia, 446, perdón, 1.461 menos 1.907 a 446 días. Ah, entonces ya sé cuánto entra el primer tramo y cuánto entra el segundo, solo aplicando las reglas. ¿Ok? Yo sé que mi primer tramo es 1.461, mi segundo tramo es 1.095, ha superado el primero, pero no ha superado el segundo. Entonces, no hay para el tramo 3 todavía, entonces aplico el 4 y aplico el 6. Muy bien. O si quieren explicarlo, también lo hacemos. La fecha de vencimiento era el 22 de abril. Entre el 22 y el 30 han pasado 8 días. Calculando 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Enero, febrero, marzo, abril, 30 días. Y empiezo a calcular. Hasta el 2011 eran todo el 2011. El 2012 completito, y aquí está, fíjense, ahí está la teoría que les decía. Siempre les va a caer un año bisiesto. El 2012 era bisiesto.
2013, 365, 2014, 365, cuento enero, cuento febrero, cuento marzo, y digo, hasta el 22 de abril del 2015 se han completado 1,461 días. ¿Ok? Muy bien. Esto siempre pasa. Ahora, ¿qué dice la norma? A partir del primer día del quinto año, digo, el 22 de abril es el último día del cuarto año. Entonces, el primer día del quinto año, ¿cuándo es? El 23 de abril. Entonces, calculo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Calculo 8 días de abril. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que calcular el 23 más, porque es el primer día del quinto año. Calculo hasta que el 11 de julio, que es la fecha de pago, son 446 días. Y fíjense cómo he calculado en detalle, pero aquí automáticamente he calculado los dos tramos. ¿Ven? Es bien interesante esas reglas. Calculado los días, ya calculo el interés. Entonces, divido los 50,000 pesos entre 1,60483 y eso me sale 31,156 UFBs de impuesto en UFBs. Y calculo el interés del primer tramo al 4% a 1,461 días, más el interés del segundo tramo al 6%, pero solo por 446 días. Y esos cálculos me dan que los 31,156 tienen UFBs de tributo omitido, tienen 5,491 interés primer tramo, 2,404 interés segundo tramo. Ambos suman 39,051 UFBs. ¿Sí? Como tengo que pagar en bolivianos, pago 39,051 por el tipo de cambio de la fecha de pago, que es 213,631, pago 83,425. Pero fuerte, ¿no? Debía 50,000 y ahora tiene que pagar 83,425. Lo haremos en detalle para ver dónde ha habido la variación más fuerte. Lo hago en detalle y saben que lo primero que tengo que encontrar es el mantenimiento de valor. Divido el tipo de cambio de la fecha de pago entre la fecha de vencimiento menos 1 por 50,000 y me sale que el tributo, el mantenimiento de valor al tributo es 16,559. El TOA, aplico los 50,000 más los 16,559, me da 66,559 bolivianos. Con ese tributo emitido actualizado, calculo los tramos al 4% por 1,461 días y al 6% solo por 446 días. Entonces sé que el interés del primer tramo es 11,730, el interés del segundo tramo 5,136, haciendo un total solo de intereses de 16,866. Entonces la deuda tributaria va a ser igual a 50,000 bolivianos de tributo emitido, más 16,559 de mantenimiento de valor, más 11,730 interés primer tramo, 5,136 interés segundo tramo, y todo esto me da los 83,425 bolivianos. Si te fijas, querida Talía, de todos estos componentes, si le quitas el tributo, ¿cuál es el más fuerte de estos tres? Dice, ¿puede volver a repetir su pregunta? ¿Cuál es el componente más alto de estos tres, del mantenimiento de los intereses? ¿Cuál es el componente más alto? ¿El de 50? No, quítale el tributo. ¿Qué es lo que tenías que haber pagado, no? ¿Cuál es el componente más alto después del tributo? Alicia, lo siento, no le presté mucha atención. Gracias. Mi querida Adriana, ¿estás ahí? ¿Cuál de estos tres elementos es el más fuerte? ¿Este? ¿O no?
El más alto, sí. ¿No es cierto? O sea, si le quitas el tributo, el más alto es este, ¿no ve? Ajá. ¿Bien? Entonces, mira, ni los intereses, esta es otra consideración que se hace, ni los intereses son tan fuertes como el impuesto, o perdón, como el mantenimiento de valor. Entonces, el mantenimiento de valor llega a ser un elemento bastante nocivo, ¿no? Si te fijas, el tipo de cambio cuando había el vencimiento es 1.60. El tipo de cambio para la fecha de pago es 2.13. Entonces se ha incrementado hartísimo. Entonces por eso es peligroso dejar pasar una deuda. Vamos a calcular a un tercer tramo. La deuda, miren, está acá. Fíjense, la deuda está acá. ¿Sí? Entonces si quiero calcular con el impuesto es el interés del primer tramo más el interés del segundo tramo al 6%, más el interés del tercer tramo al 10%. Si quiero calcular con mis fórmulas disgregadas, el mantenimiento de valor, ¿sí? Es igual, no cambia, el tributo emitido actualizado no cambia, el interés, solo tenemos que añadir el interés del primer tramo más el interés del segundo tramo al 6%, más el interés del tercer tramo al 10%. ¿Cuál sería un ejemplo? Fíjense este. Miren. ¿Ok? Miren este. Tengo una deuda de 123,000, ¿sí? Que era el 18 de agosto del 2008, ¿sí? Y el contribuyente paga el 11 de julio del 2016. El tipo de cambio de la fecha de vencimiento era 1.40, de la fecha de pago 2.13. Entre estas dos fechas han pasado 2.884 días. Les resto las reglas que teníamos. O sea, los 2.884 días, les resto 1.461, perdón, y me sale 1.423. Para el segundo tramo, y lo que sobra, que son 328, va al tercer tramo. Entonces tengo tres intereses. Puedo explicar los tramos en días. El 18 de agosto es la fecha de vencimiento. Al 31 de agosto, calculando desde el 19, son 13 días. Calculo 2008, 2009, todo completito, 2010 completito, 2011 completito, sigo calculando, enero, febrero, aquí hay otro bisiesto, fíjense. Por eso les digo, siempre les va a caer un bisiesto. Calculo y digo, hasta el 18 de agosto del 2012 se han cumplido 1.461 días. Veo la norma y dice, a partir del primer día del quinto año, o sea, del 18 de agosto al 19 de agosto, empiezo a calcular la deuda hasta llegar a 1.095 días. ¿Cuándo es ese día? El 18 de agosto del 2015. Entonces ya ha pasado la segunda regla. Vuelvo a leer la norma y dice, a partir del primer día del octavo año, o sea, del 18 de agosto, el 19 de agosto, empiezo a calcular mi tercer tramo y hasta la fecha de pago, que en este ejemplo es el 11 de julio del 2016 y por tanto tengo 328 días. Si lo puedo explicar con las reglas o lo puedo explicar en detalle, tengo que llegar al mismo resultado. Tengo ahí la deuda. Entonces digo, los 123,000 bolivianos entre 1.40-104 es 87,792. Multiplico ese factor por el interés del primer tramo del 4% a 1.461 días. Más el mismo tributo en UFBs por el interés del segundo tramo a 1.095 días, o sea, completito. El mismo tributo emitido calculo por el interés del tercer tramo al 10%, pero solo por 328 días. Y me da que tengo una deuda tributaria de 87,792 de impuesto en UFBs, más 15,473 de interés primer tramo, más 17,576 interés segundo tramo, más 8,373 interés tercer tramo.
El total de esta deuda tributaria es de 129.213 UFBs. Multiplico eso por el tipo de cambio de la fecha de pago, que es 213.631, y miren, de 123.000 ahora tengo que pagar 276.040. O sea, más del doble. Lo explicaré en fórmulas más disgregadas para ver dónde está el efecto más fuerte. Fíjense, hago el mantenimiento de valor 213.631 entre 1.40.104 menos 1 por 123.000 es 64.551 solo de mantenimiento de valor. Le sumo al tributo de 123.000 y tengo un TOA, tributo omitido actualizado, de 187.551. Utilizo ese factor en el cálculo de la deuda tributaria. A primer tramo, 1.461 días por el 4%. Al segundo tramo, a 1.095 días al 6%. Y tercer tramo, a 328 por el 10%. Y me dice que el interés del primer tramo es de 33.054. Interés segundo tramo, 37.547 y interés del tercer tramo, 17.888, haciendo un total general de intereses de 88.489. La deuda tributaria de este contribuyente es la siguiente: 123.000 bolivianos de impuesto omitido, 64.551 de mantenimiento de valor, interés del primer tramo 33.054, interés segundo tramo 37.547, interés tercer tramo 17.888, haciendo el total que ya habíamos visto de 276.040. Una vez más, Adriana, si es que me sigues, una vez más el componente más alto de los accesorios que le cobramos al contribuyente es el mantenimiento de valor, ¿cierto? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la demostración práctica de que no es tan buena idea endeudarse con impuestos o la aduana. ¿Ok? Obviamente vamos a hablar del control y si es correcto o es incorrecto el control, y eso vamos a verlo también en este curso, pero básicamente así se calculan las deudas tributarias. ¿Ok? Yo sé que los he mareado un poquito, no se preocupen, tenemos un Excel para hacer esto, que no les quería yo dar primero para que ustedes vean de dónde salen los factores y cuáles son las explicaciones de la deuda tributaria. Muchas veces hay contribuyentes muy hábiles que han podido ver que a veces no estamos calculando correctamente la deuda y han ganado procesos solamente por eso, porque tenemos que calcular correctamente la deuda. ¿Ok? Ahora, les voy a dar un alivio para que no se estresen tanto con la deuda. Con los perdonazos que ha habido en la gestión 2016 con la ley 812 y con los perdonazos consecutivos que se han dado con la ley 1105, con la ley 1154 y con la ley 1172 del perdonazo del 2019, se ha logrado bajar estas deudas muy antiguas, ¿sí? Y estas deudas que estaban incluso al 6%, ¿no? La mayor parte de los contribuyentes calculan solamente el interés en el primer tramo porque sus deudas no son tan antiguas. ¿Ok? Pero aún así han visto que el interés es compuesto, se calculan en UFBs y eso realmente hace que podría estarse hablando de una deuda mayor porque lastimosamente se está pagando intereses sobre interés compuesto. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda, señores? Les va a quedar un poco más claro con el Excel, que se los voy a poner en la plataforma. Y vamos a calcular los mismos ejercicios, solo con el Excel. Van a ver que es súper sencillo, pero básicamente es bueno que ustedes sepan la concordancia que existe entre el tema técnico del cálculo y los elementos jurídicos que se utilizan para calcular la deuda tributaria. ¿Ok? Mi querida María Lourdes, vamos a
volverte experta en liquidaciones. ¿Sí? Sí, licenciado. Perfecto. Ok, señores, que tengan una linda noche. Nos vemos mañana. Sí, mañana a las 7:30 de la noche vamos a continuar viendo esto. Y ya vamos a ver 2 temas más para poder terminar nuestra primera semana, que es el tema de las fechas de vencimiento especiales, porque hay también fechas de vencimiento especial. Y vamos a llenar con ustedes, vamos a llenar algunos ejemplos de lo que es el sistema MOD-BNK, que es para que ustedes conozcan los conceptos de pago que nosotros manejamos en aduana, son más de 120, y cómo los clasificamos para que ustedes puedan pagar una deuda tributaria de fiscalización, una deuda tributaria de la Supervisoría de Ejecución Tributaria, una deuda tributaria de una facilidad de pagos o una deuda tributaria que está en despacho mismo, ¿ok? Y puedan ver cuáles son las variantes y cómo se calculan en cada paso. Con nuestro Excel lo vamos a hacer bien rápido, ¿ok? Que tengan linda noche. Buenas noches, señores. Bendiciones. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego, Buenas Nick. Buenas noches, noches. Lice. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.